tardes, estimados alumnos. Les doy la bienvenida a otra clase de metodología de la investigación. Creo que esta es nuestra 10ª clase, si no voy contando mal. La clase pasada habíamos dicho que hoy vamos a explicar un poco lo que es población y muestra. Bueno, la población o universo, ¿cierto?, se va a referir a, digamos que el conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que yo obtenga de mi investigación o de mi estudio, ¿no? Así sean esa población esté representada por elementos o por unidades, por ejemplo, por personas o instituciones, o cosas también, que están involucradas, ¿no es cierto?, en investigación. La muestra, en definitiva, es un subconjunto representativo, digamos así, de un universo o población. Es decir, voy a obtener un, un subconjunto representativo que va a representar, valga precisamente la redundancia, a todo el universo o población, a lo que yo llamo población de estudio. Digamos que en todo esto va a tener mucho que ver cuál es el tipo de investigación que yo estoy o pretendo hacer en este caso, porque nosotros estábamos hablando en clase anterior que nosotros estábamos escribiendo en la hipótesis, que estábamos en las clases habíamos dicho que nosotros tenemos que estar preparados para poder escribir un proyecto de investigación. Entonces, digamos que uno tiene que tener en cuenta cuál es, de acuerdo, su población, ¿no es cierto?, así como el tamaño de esa población, y cuál es la forma que le voy a dar a esta selección llamada, a esta porción llamada muestra, es decir, el tipo de muestreo, ¿no es cierto?, que yo voy a hacer en caso de que yo tenga que hacer o que haga un muestreo, ¿no es cierto? En las investigaciones bibliográficas no hacemos muestra, ¿de acuerdo? Ni tampoco cuando tenemos lo que se conoce como estudios de caso, estudios de caso, ¿no es cierto? En la investigación bibliográfica no se puede porque naturalmente que nuestro universo es nuestro tema de estudio, ¿de acuerdo? Y en los estudios de caso se concentran en muy pocos elementos, en un solo objeto o en muy pocos objetos de elementos de estudio, en donde todo se asume como una sola unidad, digámoslo así. Entonces no se usa. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Tenemos varios. Uno que se conoce, que ustedes van a escuchar mucho, llamado muestreo probabilístico, que es un proceso en el que se conoce precisamente la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Esos muestreos probabilísticos a su vez se pueden clasificar en muestreos de azar simple, que básicamente es un procedimiento en el cual todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida previamente, es distinta de 0 y de 1. Por ejemplo, valiéndonos de la lista de alumnos de derecho romano, el docente asigna un número a cada alumno, a cada uno de los alumnos.
Luego todos los números se introducen en una urna, en una caja, y por sorteo vamos a extraer, si son 100, vamos a extraer 20. Y se van sacando, entonces, y eso van a ser los integrantes de mi muestreo o de mi muestra. ¿Eh? Tenemos otro tipo que es el muestreo estratificado, que consiste básicamente en dividir a la población en varios conjuntos, o subconjuntos, mejor dicho, o estratos, cuyos elementos van a poseer características comunes. Así entonces, lo que voy a hacer es tratar de que esos estratos sean internamente homogéneos y vayan separando cada categoría. Por ejemplo, en una institución como la Universidad Católica de Salta, divido a mi población, por distintas carreras, ¿de acuerdo? Y y cada carrera va a ser un estrato, ¿de acuerdo? Y ahí voy a tomar de cada estrato, o sea, de cada carrera, voy a hacer una selección al azar en donde voy a tomar unos elementos representativos de cada estrato. ¿De acuerdo? Por eso se llama precisamente muestreo estratificado. Y también tenemos otro tipo de muestreo que es el muestreo por conglomerado, ¿de acuerdo? Que es básicamente, se divide el universo de estudio en unidades menores para poder determinar después cuáles serán objeto de investigación o dónde se realizará la selección. No es muy usual, más bien las otras dos son más común en su uso, digámoslo así. Pero bueno, un ejemplo de esta podría ser, por ejemplo, que una iglesia o una parroquia se divide en urbanizaciones y más tarde se seleccionan aquellas en donde se extraerán, ¿no es cierto?, al azar los elementos para la muestra. ¿De acuerdo? La diferencia con el estratificado, con el muestreo estratificado que hablábamos recién, va a estar en que no todos los conglomerados son objeto de selección, algunos pueden resultar no elegidos, ya que pueden entonces algunos quedar afuera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si quedan afuera, no se va a extraer ninguna muestra porque quedaron afuera, precisamente. Mientras que el muestreo estratificado, perdón, se va a tener que extraer una muestra de todos los estratos, necesariamente, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de muestreo que es el conocido como muestreo no probabilístico, donde hay un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. ¿De acuerdo? Y este muestreo no probabilístico se clasifica puede ser causal o puede ser accidental, o puede ser intencional o también llamado, no me acuerdo ahora el nombre, ya me acuerdo. Un muestreo causal o accidental, por ejemplo, un muestreo no probabilístico causal, es cuando yo hago una selección arbitraria de los elementos sin ningún juicio o criterio anterior preestablecido para elegir aquel. ¿De acuerdo? No hay ningún criterio, los elijo así. Por ejemplo, se para el encuestador en una esquina y aborda a transeúntes o a caminantes, personas que van pasando, y lógicamente que las personas que no circulen en esa esquina no tienen ninguna probabilidad de integrar la muestra. Por eso se llama muestreo no probabilístico. En este caso, causal o accidental. ¿Por qué? Porque estoy parado en una esquina, bueno, y voy agarrando al azar las personas que van, o a todas las personas que van pasando por ahí, ¿de acuerdo? Pero no a toda la ciudad necesariamente. Después tenemos, por ejemplo, el otro tipo es el intencional, en donde yo voy a seleccionar a los elementos
de la muestra con base a algún criterio o juicio. Es decir, yo como investigador por ejemplo, voy a hacer un estudio sobre la calidad de la educación en la Universidad Católica de Salta, ¿de acuerdo? Y voy a establecer como mi criterio que voy a tomar, eh, vamos a suponer, alumnos de más de 18 años, o más de 19 años, por ejemplo, ¿de acuerdo? O por ejemplo, si estoy evaluando la calidad de los profesores de la Universidad Católica de Salta, bueno, voy a tomar profesores que tengan más, por ejemplo, un criterio, de 10 años de experiencia como profesor, o profesores que además tengan, no sé, títulos de posgrado en educación, en fin. Solamente aquellos, entonces, elementos o miembros o eh, sujetos que posean esos requisitos van a integrar la muestra. Los que no, no van a integrar la muestra. También está otro tipo de muestreo que es el llamado muestreo por cuotas, que se basa o se escogen básicamente se escogen en función de la población, de modo tal que se van a ir conformando grupos de cuotas, ¿no es cierto?, correspondientes con cada característica. Entonces necesito 3, 3, 3 o 10, 10, 10 de cada grupo. Por ejemplo, esto se usa mucho en los sondeos de opinión, y por ejemplo, voy a hacer un sondeo de opinión precisamente y voy a trabajar como nivel de escogencia sexo y edad de la población. Entonces se van a seleccionar arbitrariamente grupos, cuotas, también llamadas, de hombres, mujeres, jóvenes y adultos. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener hombres por un lado, mujeres por el otro lado, hombres jóvenes, hombres adultos, mujeres jóvenes, mujeres adultas. Tenemos 4 grupos, por ejemplo, ahí. Bien, podemos decir algo más al respecto, pero, mejor dicho, hay mucho para decir, pero por ahí lo dejaremos por ahora. No menos importante es, y que debiese formar otro capítulo de nuestro proyecto de investigación, son las técnicas o instrumentos de recolección de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué son las técnicas de recolección de datos? Básicamente son las distintas formas o maneras en que yo voy a obtener el dato, la información, o mejor dicho, el insumo básico de investigación. Es decir, la información sobre la que yo voy a desenvolver mi investigación. Algunos ejemplos de técnicas de recolección de datos o instrumentos, herramientas también llamadas de recolección, tenemos la observación directa, la encuesta, tanto la encuesta sea en cualquiera de sus modalidades, es entrevista, cuestionario, cuestionario, sí, entrevista estructurada, cuestionario de formato. Otra herramienta, otra técnica, el análisis documental, el análisis de contenidos, etc. Hay muchas. Y los instrumentos van a ser básicamente los medios materiales que uno va a emplear entonces para recoger y almacenar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, mi técnica es la entrevista estructurada y mi instrumento va a ser el medio material, por ejemplo, una ficha o un formato de cuestionario. Entonces, entrevista estructurada, bueno, tengo acá un cuestionario preformateado, o una guía de entrevista, una lista de cotejos, grabadores, escalas de actitudes, de opinión, por ejemplo, una escala de opinión,
muy bueno, bueno, malo, regular, conforme, no conforme, etcétera, etcétera. En este lugar de la investigación yo tengo que escribir básicamente cuál es la técnica, cuál es básicamente mi técnica. Yo puedo reformar mi técnica y cuáles van a ser los instrumentos acordes con aquellas técnicas que van a ser utilizadas en mi investigación. ¿Sí? Otra cosa que no tiene nada que ver con la técnica ni con los instrumentos o herramientas de recolección son las técnicas de procesamiento y análisis de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este punto yo voy a describir las distintas operaciones a las que van a ser sometidos precisamente los datos recolectados mediante aquellas técnicas y herramientas, la clasificación, el registro, la tabulación, la codificación, si fuese el caso, ¿de acuerdo? Y en base a eso, ¿no es cierto?, se van a definir las técnicas lógicas que yo voy a ocupar, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis, o también la técnica estadística, descriptiva, inferencial, que van a ser empleadas, ¿no es cierto?, para poder descifrar lo que nos están marcando o los datos que nos están siendo brindados mediante la recolección que yo he hecho, mediante las técnicas e instrumentos que nosotros elegimos en el acápite. ¿Qué más no puede faltar? Y yo con esto ya estaría terminando por hoy. La cuestión administrativa, es decir, un capítulo muy chiquito donde yo voy a decir con qué recursos económicos, humanos, con qué tiempo necesario voy a contar para la ejecución de mi investigación. Los recursos necesarios, entonces, materiales, el que refiere a todo lo que sería equipos, computadora, dispositivos móviles, no sé, material de oficina, escritorio, papeles, pirones. Los recursos humanos que tienen que ver con cuántos somos nuestro grupo de investigación, nuestros asistentes, nuestros encuestadores o otro personal que de alguna forma colabore, ¿no es cierto?, con nuestra investigación. Y por supuesto, como dije, los recursos de tipo financiero que tienen que ver básicamente con el dinero que yo tengo armado o presupuestado para poder investigar. ¿De acuerdo? Ahí abajo tengo que hacer otro capítulo que es, bueno, terminemos con eso. Vamos a lo siguiente, es otro capítulo que tiene que ver con un cronograma tentativo de actividades, que básicamente se expresa en un gráfico en el que se van a expresar cuáles son las actividades en función del tiempo y de ejecución, ¿de acuerdo? Y que ahí se hace un pequeño diagrama en donde yo voy a poner cada actividad, ¿de acuerdo? Estudio bibliográfico, elaboración del marco teórico, elaboración de los instrumentos, la recolección, el procesamiento de los datos, en fin. Todo esto me va a llevar un tiempo. Entonces ahí pongo los meses que me va a llevar la investigación y los voy dividiendo y voy marcando con X o pintando los cuadros, ¿de acuerdo? Otro capítulo que no puede faltar, y ya voy terminando, son la bibliografía o la lista de referencias bibliográficas, donde yo voy a hacer un inventario de todos los materiales consultados que yo voy citando a lo largo, o cité a lo largo de mi trabajo, y van a estar ordenados alfabéticamente, por apellido, y van a ser citados teniendo preferentemente en cuenta las normas APA, muy importante. Y bueno, ya vamos a hablar enseguida de las normas, o mejor dicho, vamos a hablar en otro encuentro nuestro sobre las normas. Después podrían, por ejemplo, también tener nuestra investigación anexos. ¿Y los anexos qué son? Y son los elementos, digamos, adicionales, podríamos decir, que se van a excluir del texto del trabajo, pero que se agregan al fin del mismo, ¿de acuerdo? Y van a
por ejemplo, los glosarios, las ilustraciones, si yo quiero poner ilustraciones, un glosario de términos y cualquier otra información, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el trabajo, pero no está en el cuerpo directamente de los trabajos. ¿De acuerdo? Bien, bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra clase de hoy y vamos a seguir la clase que viene hablando básicamente de los sistemas de citas y las formas de citar y cómo sería lo ideal o lo correcto hacerlo en nuestro proyecto de investigación y también en nuestra investigación. Así que espero tengan una muy buena semana y me despido de ustedes. Tengan muy buenas tardes.